Capítulo 1. El hombre detrás del misterio. La noche envolvía los muros de piedra de la abadía de Bangor cuando un joven monje irlandés se arrodilló en la penumbra de su celda. Afuera, el viento azotaba los campos con un murmullo ancestral, como si 1000 voces susurraran al unísono secretos de otro mundo. Los labios del joven susurraban al silencio oraciones en latín. Pero su mente vagaba en un lugar distante, entre sombras y revelaciones. Su nombre era Malaquías, y lo que estaba a punto de experimentar cambiaría la historia para siempre. San Malaquías nació en el año 1094 del Señor, en la verde y brumosa Irlanda, una tierra que aún latía con las antiguas creencias celtas, religiones antiguas, donde los druidas habían susurrado profecías mucho antes de la llegada del cristianismo. Fue educado dentro de la tradición monástica que florecía en la isla. Un oasis de erudición y meditación, en un mundo europeo sumido en guerras cruzadas en nombre de Dios y la lucha en las sombras por el poder papal. Desde joven destacó por su fervor religioso y su disciplina extrema. Quienes lo conocieron afirmaban que poseía una sensibilidad espiritual fuera de lo común. Veía más allá de lo visible y escuchaba lo que otros no podían oír. Pronto fue ordenado sacerdote y con el tiempo se convirtió en arzobispo de Armagh, un puesto de gran importancia en la iglesia irlandesa. Pero Malaquías no era un simple administrador de fe. Era un hombre envuelto en un aura de misticismo y visiones. Se decía que tenía el don de la profecía. Se decía que veía el destino de los hombres y el futuro de la Iglesia con una claridad aterradora. El siglo XII no era un tiempo de certezas. Europa estaba en constante agitación, desgarrada por conflictos entre reyes y nobles, cruzadas sangrientas y el choque entre la fe y la superstición. La Iglesia misma estaba en crisis. Los papas luchaban por el poder con el Sacro Imperio Romano Germánico, mientras que en la sombra se movían intereses ocultos, intrigas y herejías. Era una era donde los milagros se tomaban como señales divinas y donde las profecías podían cambiar el curso de la historia. En este contexto, Malaquías fue enviado a Roma en el año 1139, por orden del Papa Inocencio II. Su misión era restaurar la disciplina en la iglesia irlandesa, que había caído en corrupción y conflictos internos. Pero el destino es caprichoso. Lo que ocurrió en ese viaje fue mucho más trascendental de lo que cualquiera podría haber imaginado. Cuenta la leyenda que, mientras se encontraba en Roma, Malaquías tuvo una visión aterradora. Se dice que cayó en un trance profundo, en el que contempló una larga sucesión de pontífices, desde su época hasta el final de los tiempos. Cada papa se le presentaba con un lema enigmático, una descripción breve y misteriosa que, según se creía, reflejaría algún rasgo de su pontificado. Cuando despertó del trance, su mente estaba marcada con estas revelaciones. Se dice que escribió en pergamino la lista de los 112 papas que vendrían después de Inocencio II. El último de ellos, el llamado Pedro el Romano, llevaría a la Iglesia a una época de tribulación y juicio final. ¿Se trata de una auténtica revelación divina o de una creación posterior atribuida a él? Lo cierto es que su profecía quedó envuelta en el misterio y desapareció de la historia por siglos, hasta que reapareció en el momento justo, en una época donde el destino del papado pendía de un hilo. La profecía estaba escrita, pero su verdadera historia apenas comenzaba. Capítulo 2. La profecía perdida. El pergamino crujió con un sonido seco cuando el erudito lo desenrolló bajo la tenue luz de una vela. Sus manos temblaban ligeramente mientras leía las palabras en latín. Cada una de las palabras era portadora de un enigma. Aquella lista de nombres y lemas parecía contener un secreto que trascendía los siglos. Y sin embargo, había algo extraño en todo ello, algo que no encajaba. San Malaquías había muerto en el año 1148,
y su legado como místico y reformador ya estaba asentado en la historia de la Iglesia. Pero lo más desconcertante de su famosa profecía era un hecho innegable. Durante más de 400 años nadie habló de ella. No hay registros medievales que la mencionen, ni en Roma ni en Irlanda. Ningún cronista de su tiempo aludió a sus visiones sobre los papas. Ni siquiera San Bernardo de Claraval, su amigo y biógrafo más cercano, quien escribió detalladamente sobre su vida. Pero si la profecía era tan impactante, ¿por qué nadie la conocía hasta siglos después? El año era 1595, la Iglesia atravesaba uno de sus periodos más turbulentos. La Reforma protestante había dividido a la cristiandad, mientras que la Contrarreforma intentaba reafirmar la autoridad papal. En medio de este torbellino de conflictos religiosos y políticos, un monje benedictino llamado Arnoldo Wion publicó un libro titulado Lignum Vitae, una recopilación de escritos sobre santos y personajes religiosos. Entre sus páginas, como si fuera un simple añadido más, aparecía la profecía de los papas atribuida a San Malaquías. El documento contenía una lista de 112 lemas, cada uno asociado a un pontífice. Desde Celestino II, elegido en 1143, hasta un último papa, que es descrito con una frase inquietante. En la última persecución de la Santa Iglesia romana reinará Pedro el Romano, quien apacentará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el temible juez juzgará a su pueblo. Fin. El impacto fue inmediato. A medida que los estudiosos revisaban los lemas de los papas pasados, empezaron a encontrar paralelismos inquietantes. Descripciones como Pastor Anielicus, Lumen in Cielo o De Labore Solis parecían encajar con los pontífices que habían ocupado el trono de San Pedro. Las dudas no tardaron en surgir. Muchos se preguntaban cómo era posible que un documento de tal importancia hubiera permanecido en el olvido durante más de 4 siglos. Si San Malaquías realmente había escrito esta profecía en el siglo XII, ¿por qué no fue mencionada por ningún historiador medieval? La teoría más aceptada por los críticos es que la profecía pudo haber sido creada o manipulada en el siglo XVI. En esa época, la elección papal estaba plagada de intrigas y presiones políticas. Publicar una lista profética que parecía encajar con los papas anteriores, pero que además insinuaba quién debía ser el próximo, podría haber sido una estrategia para influir en el cónclave. Algunos apuntan que los lemas que describen a los papas anteriores a 1595 encajan sorprendentemente bien con su historia. Pero los posteriores a esa fecha se vuelven más vagos y abiertos a interpretación. Si la profecía fue un fraude, ¿quién se benefició de ella? Una teoría sugiere que Arnoldo la incluyó en su libro para favorecer a un candidato papal en particular. En 1590, el cónclave estaba dividido, y la profecía parecía señalar a Felipe Neri, un sacerdote muy popular en Roma. No obstante, el elegido fue Gregorio XIV. Lo que podría explicar por qué la profecía quedó en un segundo plano hasta que comenzó a ser retomada en siglos posteriores. Otra posibilidad es que la profecía se haya utilizado como herramienta de legitimación. En un periodo donde la autoridad papal era constantemente cuestionada, la idea de que el destino de los pontífices ya estaba escrito desde hacía siglos, podía reforzar la idea de que los papas eran elegidos por designio divino, y no por intereses terrenales. A pesar de las dudas sobre su autenticidad, la profecía de San Malaquías siguió expandiéndose, capturando la imaginación de creyentes y escépticos por igual. Los siglos pasaron y con cada nuevo papa los lemas se reinterpretaron, a veces de forma asombrosamente precisa. En otras ocasiones se interpretaron con una ambigüedad que permitía múltiples significados. Pero el verdadero impacto de la profecía aún estaba por llegar, porque, si había algo que todos podían leer en aquel antiguo manuscrito,
era que la lista tenía un final. Un último nombre: Pedro el Romano, el último papa antes del fin de los tiempos. Y el mundo aún esperaba su llegada. Capítulo 3. Los lemas papales, entre lo real y lo coincidente. Las hojas del pergamino amarilleaban con el tiempo, pero las palabras inscritas en él parecían desafiar los siglos. Una lista de 112 frases. Cada una un enigma. Cada una un susurro del destino. Una lista precisa que contenía los hombres que ocuparían el trono de San Pedro desde el siglo XII hasta el fin de los tiempos. El mecanismo de la profecía era simple, pero inquietante. Cada papa era identificado con un lema breve. Una frase enigmática que parecía encapsular su vida, su origen o algún evento significativo de su pontificado. No eran nombres, ni fechas exactas, sino símbolos y metáforas que dejaban espacio para la interpretación. Y allí, en esa ambigüedad, reside el poder de la profecía. Para entender por qué esta lista ha cautivado a tantos, basta con observar algunos de los casos más sorprendentes. Uno de los lemas más famosos es Pastor Angélico, que según la lista correspondería a Pío XII. Su pontificado estuvo marcado por la Segunda Guerra Mundial. Y su imagen, la de un papa ascético y casi místico, encajó perfectamente con la idea de un pastor angelical. Otro caso que dejó atónitos a los creyentes fue el lema de Medietate Lunae, de la media luna. Atribuido a Juan Pablo I, su pontificado fue uno de los más cortos de la historia, durando solo 33 días. Es decir, poco más de un ciclo lunar. Algunos incluso señalaron que nació en una noche de media luna. Y luego está Juan Pablo II, cuyo lema en la profecía era De labore solis, cuya traducción significa algo como del trabajo del sol. Aquí es donde la interpretación se vuelve aún más inquietante. Karol Wojtyła nació durante un eclipse solar en 1920 y murió unos días antes de otro en 2005. No todos los lemas han encajado con la misma claridad. Algunos papas han sido más difíciles de asociar con sus respectivas frases, lo que ha llevado a los escépticos a argumentar que las interpretaciones se han forzado después de los hechos. Por ejemplo, el lema Flor de las Flores debía corresponder a Pío VI. Quienes defienden la profecía afirman que esto hace referencia al lirio, un símbolo frecuentemente asociado con él. Sin embargo, el lirio también es un símbolo genérico de la Iglesia y de la pureza, lo que hace que el acierto sea menos impresionante. Otros lemas como Cruz de la Cruz para Pío IX o Águila Rapaz para Pío VII han sido interpretados de maneras más forzadas, basándose en pequeños detalles de sus vidas o de sus escudos heráldicos. Aquí es donde el escepticismo entra en juego. Los críticos argumentan que el fenómeno que ocurre con la lista de Malaquías es similar al efecto Forer. Un sesgo cognitivo en el que las personas interpretan declaraciones vagas, como si fueran altamente precisas para su caso particular. Es el mismo principio que hace que la astrología y los horóscopos parezcan acertados. Otros señalan que el significado de los lemas es tan ambiguo, que permite múltiples lecturas. Un lema como luz en el cielo puede referirse a un escudo papal con estrellas, a un evento astronómico, o incluso a una metáfora del pontífice como guía espiritual. A pesar de estas críticas, la profecía no ha perdido su atractivo. Porque al final, su verdadero poder no radica en si es auténtica o no, sino en la fascinación que despierta. Cada nuevo cónclave es una oportunidad para desempolvar la lista y preguntarse quién será el siguiente. Y más importante aún, ¿nos estamos acercando al papado del fin de los tiempos? Capítulo 4. El último papa y el fin de los tiempos. La profecía de San Malaquías tiene un final, un nombre, una advertencia, un destino inevitable. Después de 111 papas descritos con sus enigmáticos lemas, la lista llega a su última figura. Pedro el Romano. No hay sucesor.
solo una frase que resuena con la solemnidad de un juicio divino. En la última persecución de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien apacentará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el temible juez juzgará a su pueblo. Fin. El mensaje es claro. Este no es un papa cualquiera. Es el último papa. Y con él la Iglesia misma enfrentará su prueba final. Desde que la profecía fue redescubierta en el siglo XVI, el misterio de Pedro el Romano ha cautivado a teólogos, historiadores y profetas del desastre. Su nombre evoca un regreso a los orígenes. Pedro el primer apóstol, la roca sobre la que se fundó la Iglesia. Pero ningún papa ha llevado el nombre de Pedro después del apóstol. Se dice que ningún pontífice se atrevería a tomarlo, por respeto o por temor a cumplir la profecía. Esto ha llevado a múltiples especulaciones. Algunos creen que Pedro el Romano no es un nombre literal, sino una descripción simbólica del último papa. Pedro será alguien que devolverá la Iglesia a sus raíces más puras en un tiempo de crisis. Otros afirman que podría ser un papa de origen italiano, ligado de alguna forma al linaje de Pedro. Y luego están los que piensan que Pedro el Romano ya ha llegado. La mención del temible juez y la destrucción de Roma ha vinculado la profecía de Malaquías con el Apocalipsis bíblico. En el libro de Daniel, en el Evangelio de Mateo y en el Apocalipsis de San Juan, se habla de señales previas al fin del mundo. Guerras, plagas, crisis en la Iglesia y la aparición de un falso profeta que engañará a las naciones. ¿Podría la profecía de Malaquías ser un eco de estas advertencias? Los momentos de incertidumbre en la historia han avivado esta creencia. Cuando Napoleón tomó Roma en 1798 y secuestró al Papa Pío VI, muchos creyeron que el fin estaba cerca. Cuando el nazismo y el comunismo amenazaron la cristiandad en el siglo XX, no tardaron en surgir predicadores afirmando que Pedro el Romano estaba por manifestarse. Y cuando en 2013 Benedicto XVI renunció al papado, dejando paso a Francisco, el mundo volvió a mirar con inquietud la lista de San Malaquías. Francisco es el papa número 112 de la profecía. No tiene el nombre de Pedro, pero es hijo de inmigrantes italianos. Para algunos esto fue suficiente para verlo como el último de la lista. Pero la profecía no menciona que Pedro el Romano sea el último en la numeración, sino que será el papa del tiempo final. Esto ha dado lugar a otra teoría, que tras Francisco podría venir un papa de transición antes del verdadero Pedro el Romano. O que la profecía no se refiere al fin literal del mundo, sino al fin de la Iglesia tal como la conocemos. Más allá de su autenticidad, la profecía ha dejado una huella profunda en la forma en que la Iglesia y los fieles perciben el futuro del papado. Cada vez que un papa muere y comienza un cónclave, la lista de Malaquías resurge. Se revisan los lemas. Se buscan conexiones y se especula sobre si el elegido cumplirá o no la profecía. La idea de que el papado sigue un destino preescrito añade un halo de misterio a cada elección. Algunos creen que ciertos cardenales han tomado en cuenta la profecía a la hora de votar por el nuevo papa. Por otro lado, la noción de que la Iglesia está en sus últimos días ha sido utilizada tanto por grupos catastróficos como por sectores reformistas dentro del catolicismo. Para algunos, el papado de Francisco representa una señal de transformación, mientras que para otros es la antesala del colapso final. Lo cierto es que hasta el día de hoy la profecía sigue siendo un enigma. Si es real, el tiempo revelará su verdad. Si es una invención, su influencia ha demostrado ser más poderosa que cualquier predicción. Pero mientras Roma siga en pie, y un papa continúe ocupando el trono de San Pedro, la humanidad seguirá esperando. Seguirá esperando la llegada de Pedro el Romano, y con él, la respuesta a la última profecía de San Malaquías. Capítulo 5. El eco de una profecía.
La profecía de San Malaquías ha atravesado los siglos como un eco persistente. Un enigma sin resolver que ha desafiado la razón y alimentado la fe de creyentes y escépticos por igual. Mientras el viento de los siglos despejaba el polvo de antiguos manuscritos, estudiosos, teólogos e historiadores han intentado descifrar su origen, su propósito y su veracidad. Pero, ¿qué han descubierto realmente? Desde su publicación en el siglo XVI, la profecía ha sido analizada con lupa por investigadores de todas las épocas. Algunos la defienden como una revelación divina, mientras que otros la consideran una fabricación ingeniosa con fines políticos. Uno de los primeros en examinarla críticamente fue el erudito francés Jean-Jacques Elias, quien en el siglo XVII ya sospechaba que los lemas papales anteriores a 1595 eran demasiado precisos, mientras que los posteriores se volvían vagos y abiertos a múltiples interpretaciones. Esto llevó a la teoría de que la lista fue creada o manipulada en el siglo XVI para hacer que pareciera profética, asegurando así su credibilidad y posiblemente influir de alguna forma en la elección de un nuevo papa. En tiempos más recientes, el historiador jesuita Herbert Thurston también desestimó la autenticidad de la profecía, argumentando que su contenido es demasiado genérico y que los supuestos aciertos se deben más a la creatividad de quienes buscan conexiones que a una predicción real. Según él, la profecía ha sobrevivido porque los seres humanos tienen una tendencia natural a encontrar patrones y significados en el caos, un fenómeno psicológico conocido como apofenia. A lo largo de la historia, las profecías han sido usadas como herramientas de poder, ya sea para justificar el dominio de un líder o para debilitar a un enemigo. En el caso del Vaticano, la profecía de Malaquías pudo haber servido a intereses específicos en momentos cruciales. Durante los cónclaves, la lista de los papas ha sido consultada más de una vez. Algunos cardenales han sido elegidos en circunstancias misteriosas, y la profecía ha sido interpretada como una validación de su destino. La elección de Juan XXIII en 1958, por ejemplo, fue inesperada, y cuando los estudiosos buscaron su lema en la lista, encontraron que encajaba con pastor y navegante. Juan XXIII había sido patriarca de Venecia, una ciudad ligada al mar, lo que alimentó aún más la creencia en la profecía. En tiempos modernos, el Vaticano ha mantenido una postura ambigua respecto a San Malaquías. No la ha declarado oficialmente falsa, pero tampoco la reconoce como una revelación legítima. Tal vez porque, independientemente de su autenticidad, sigue siendo una de las profecías más poderosas jamás registradas y su influencia en la mente de los fieles es innegable. Pero más allá de su impacto en la Iglesia, la profecía ha trascendido al mundo secular. Se ha convertido en parte de la cultura popular, inspirando libros, documentales y teorías sobre el fin del mundo. Cada vez que un papa deja el puesto, la lista de Malaquías vuelve a cobrar vida. El misterio sigue abierto. La lista tenía un final y ese final se acerca. El destino aún no ha sido escrito. Pero lo cierto es que, mientras exista el Vaticano y mientras los fieles miren a Roma y se pregunten quién será el siguiente en ocupar el trono de Pedro, la sombra de San Malaquías seguirá proyectándose sobre la historia de la Iglesia. Y cuando llegue el próximo cónclave, una pregunta inevitable volverá a surgir entre murmullos. ¿Será el nuevo elegido el Papa del fin de los tiempos?